Bueno, sí, lo que muestra es una radiografía de la ocupación en la Argentina, digamos, o más que todo de la situación del asalariado en la Argentina, ¿no? Nosotros hicimos no es un relevamiento, es un trabajo hecho con datos de la encuesta permanente de hogares, Bien. y lo que hicimos es entre el año 16 y en la actualidad hasta septiembre. Bueno, lo que muestra es el trabajo es que hay un niveles de ocupación importantes, porque la oferta de trabajo es alta, es decir, los que buscan trabajo son muchos y en Ujú. general el 93% lo consiguen, con lo cual la tasa de desocupación es del 6%, una tasa muy baja, digamos, para los últimos años. Ujú. No para otra época histórica de la Argentina, pero para los últimos años bastante baja. Pero lo que pasa es que como contrapartida vemos que hay una fuerte caída del salario, Ujú. principalmente el salario no registrado, que cae, digamos, casi un 40% en todo ese periodo. Sí. Digamos, continuamente cae el salario no registrado, cae en la época de Macri bastante y después sigue cayendo en el gobierno de Alberto Fernández. En cambio, el trabajo registrado cae fuertemente en la época del gobierno de Macri y después se estabiliza y la pelea, pero los últimos, seguramente el último trimestre inflacionario, el último cuatrimestre fue lo que pegó fuertemente. Eso hace que uno de cada tres trabajadores esté sobreocupado, es decir, Claro. desocupación baja, salarios bajos, sobreocupación. Ujú. Esa es más o menos la ecuación, ¿no? Bien. Uno de cada tres, sí. Hacía Sobreocupado referencia, es más sí. de 45 horas por semana, ¿no? Sí. Ujú. Sí, un promedio en general que se trabaja. Hacía referencia de los salarios y esto viene acompañado producto de la inflación, que no tiene límites y que, claro, cada vez los salarios van siempre a trasmano, ¿no? Sí, no, seguramente, a ver, yo tengo la siguiente sensación, Bien. o introspección, ¿no? Con actividad se pueden correr los salarios, sin actividad es Ujú. más difícil correr los salarios en un proceso inflacionario, ¿no? En la época de Cambiemos, o mejor dicho, en la época de Alberto Fernández, del Frente de Todos, las paritarias hicieron que los trabajadores registrados más o menos mantuvieran su nivel, que ya había, digamos, el salario había caído en el gobierno de Cambiemos, pero, digamos, se estabilizó en esos niveles que eran con una caída de un 15%. Pero claro, en los últimos meses con mayor inflación ya es muy difícil sostener esa caída de salario. Lo que hay fuerte caída es en los informales y realmente lo que va creciendo en la Argentina es el trabajo informal, Ujú. digamos, que está fuera del sistema de paritarias, etcétera, y es muy difícil. Claro. Y Sí. no solamente es muy difícil, y redondeo así, es muy difícil mantenerlo porque no hay una relación patrón-obrero, Ujú. sino que sin ocupación cada vez es más difícil mantenerlo, sin actividad. Ujú. ¿Me explico? Sí, Digamos, no y solamente la además inflación. se hace Sí, bastante, perdón, Rubén, se hace no, por bastante favor. difícil, ¿no? Porque usted hacía referencia de los trabajos y demás, pero claro, en una determinada edad, si no conseguís esos trabajos irregulares, o sea, por no decirlo en Sí, negro, es sí, muy difícil conseguir un trabajo genuino, ¿no? Hoy una persona de 30, 35 años, que es joven y está activa, ya es grande. sí, sí, sí. Yo ahí te diría, te cedería una salvedad, ¿no es cierto? Ujú. Me parece que obviamente es así, lo empírico te muestra eso, pero es un contexto difícil de saltear, porque hoy la tecnología expulsa demanda de trabajo. ¿Mm? Ujú. Es decir, la productividad del trabajador es mayor, con lo cual la demanda de trabajo es mayor Ujú. acá y en todo el mundo. Entonces ahí atenta algo contra el trabajo formal. Ujú. Por eso se ha aumentado la informalidad y es un hecho
que si no se cambian, Claro. si no se cambian algunas pautas laborales, que nosotros fundamentalmente el tema de la cantidad de horas trabajadas, no estoy hablando porque cuando hablan de pautas de reforma laboral siempre se va a la estabilidad, y no estamos hablando de eso, todo lo contrario, porque el problema es que no tienen estabilidad, sino a la reducción horaria que está discutiéndose en todo el mundo, y está discutiéndose en todo el mundo precisamente porque el desarrollo tecnológico elimina trabajo. Entonces es muy difícil que haya, que se mantenga, se sostenga el trabajo que nosotros llamamos formal. Una de las premisas, Rubén, una de las premisas del presidente electo de Javier Milei es que hay que fomentar, y de algunos de sus colaboradores, hay que fomentar más el trabajo privado, porque dice que de un tiempo a esta parte no ha crecido en nuestro país. Entonces, ¿usted qué opinión tiene sobre esto? Y realmente no ha crecido, pero el trabajo privado, el trabajo fabril, de la fábrica, ese tipo de trabajo, no hay crecimiento en el mundo. Digamos, la desocupación es un problema en el mundo. La OIT había puesto una página de entrada a la Organización Internacional del Trabajo, no sé si está todavía, lo vi hace unos años, donde había como un counter que mostraba cada cuántos minutos se quedaba un trabajador sin trabajo en el mundo. Claro. ¿Me explico? Entonces, a mí me llama la atención que nosotros no tengamos más trabajo fabril. Digamos, ¿por qué? Porque precisamente porque lo que necesitaban para hacer un auto 10 personas, para hacerlo hace uno. Eso es un tema que hay que abordarlo desde una mirada también moderna, ¿no? Algunos que dan trabajo de oficio, ¿no? De fábricas o de algunos oficios, que vos tenés que formar a la persona por cómo lo querés llevar adelante, dicen o han denunciado de un tiempo a esta parte que muchos de los trabajadores no quieren dejar los planes. Entonces se hace complejo ahí la competitividad. ¿Esto puede ser real también? No, eso es un eslogan. Los planes son 1.200.000 trabajadores y los ocupados en la Argentina son 14 millones. Digamos, ya ese número te muestra, sin incluir los planes. Eso ya muestra que no hay trabajo. Es más, los planes, y ahí está la discusión de si hay tanta pobreza o no tanta pobreza, en general los que reciben planes tienen sobreocupación. En general tienen sobreocupación. En el Gran Buenos Aires, en todos lados tienen sobreocupación. Claro. Digamos, la gente que va y corta el pasto, o alguna changa, ¿no? Claro. O la changa, exactamente, la changa. Ojo, digamos, en el 2001, cuando se declaró el déficit cero, digamos, lo que se derrumbó en un país diferente a este, porque venía en recesión, 3 años de recesión, lo que se derrumbó y explotó socialmente fue la caída de la changa. ¿Me entiendes? Porque el problema de inmovilización de plata que tenía la clase media, y que además se habían quedado, digamos, bueno, barrió toda la changa. El tipo empezó a cortar su pasto, empezó a pintar su pared, el clase media. Bueno, eso hizo una explosión importante. Por eso a mí me parece muy importante que no se caiga la actividad en estos momentos. Porque un 40% de pobres, o 35, lo que sea. Sí, es un número muy elevado, claro. Sin actividad y con mucha actividad informal, porque eso es lo que ha crecido, el trabajo informal. Y con sobreocupación informal y formal, es un tema, un tema importante. No es tan neutro, meter unos años de recesión con inflación en este país. Y, eso es lo que planteo. Claro, Rubén, y esto nos decía son los números que otorga el mismo Estado, ¿no? Que con eso hacen ustedes ese estudio, ese análisis de los números. Sí, son los números de la encuesta permanente de hogares y bueno, tienen las fortalezas y las debilidades de todo el número estadístico, ¿no? Que es una muestra muy amplia, que tiene cierta metodología robusta,
pero bueno, pero que es una encuesta también, ¿no? Digamos, en general, bueno, las encuestas pueden tener alguna cuota subjetiva, pero lo que estamos viendo son encuestas que se vienen haciendo desde hace muchos años en la Argentina, así que el sesgo o el error es el mismo, con lo cual los resultados son válidos, ¿no? Uh-huh. En eso nos basamos por hacer este análisis. Bien, entiendo. ¿Cómo ve lo que se viene? ¿Cómo podría analizar lo que se viene? No sé, digamos, nosotros no solamente abordamos el tema de trabajo, Uh-huh. y en nuestra página hemos hecho trabajos, estudios sobre la dolarización, Sí. sobre cómo fue la dolarización en Ecuador, bueno, la inflación, digamos, qué incidencia tiene el tipo de cambio y la restricción externa de divisas en la inflación, que no es solamente darle a la maquinita, de hecho, Claro. la emisión monetaria se cayó con Massa y sin embargo la inflación fue altísima y las leyes subieron porque la tasa de interés era alta. ¿Y por qué la tasa de interés era alta? Porque no querían que se vayan al dólar, así que el problema es que no había dólares. Hacemos esa secuencia, ¿no? Ese mecanismo de transmisión. Uh-huh. No, nosotros no tenemos otra mirada de la economía argentina, de la que viene, con todo respeto, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Tenemos una mirada muy diferente, más heterodoxa. La dolarización, el objetivo de la dolarización no lo aceptamos, digamos, porque Uh-huh. no hay ningún país de la dimensión argentina que esté dolarizado. Uh-huh. Ni muchos economistas, no hay economistas ni ortodoxos en el mundo que planteen la dolarización para Argentina. Sí, ahora quedaron más dudas que certezas, ¿no? En cuanto a si se dolarizará o no, ¿no? Por algunas situaciones o algunos comentarios de Milei o de su entorno. Pero esto de poder bajar el gasto público, por ejemplo. Bueno, pero el gasto público es demanda agregada. El gasto público implica caída de la actividad. Eso por un lado, como primer título. Como segundo título es, obviamente, todo el gasto innecesario, todo el gasto... Obviamente hay que equilibrar las variables macroeconómicas, ¿no? Manteniendo estos números de pobreza que hacíamos referencia recién, ¿no? Claro, pero hay que escribir... a ver, toda la política económica se hace bajo... La política económica se hace en un marco de ciertas restricciones. Uno maximiza su instrumento político, pero teniendo en cuenta las restricciones. Si no tuviéramos en cuenta las restricciones, claro, qué sé yo, fusilamos a todos los jubilados, la mitad de los jubilados, y solucionamos el tema del déficit. No sé si soy muy drástico en la cosa, pero... No, pero es gráfico. Se está hablando así mucho últimamente. Ha sido gráfico, está bien, está bien. Entonces, bueno, hay restricciones. Uh-huh. Entonces, digamos, no es fácil. He escuchado economistas que dicen, bueno, cuanto más se sufra, mejor. Digo, Uh-huh. La verdad que, digamos... Sí, eso, en las pruebas, en el ensayo y el error, en el medio queda la gente, ¿no? Está claro. Y pero que no hay muchos que queda la gente, la están pasando mal, ¿no? Claro. Pero si no, lo que tiene este país, que para mí es virtuoso, es que tiene una estructura de su clase trabajadora, de su clase muy fuerte, muy parecida a la europea. Claro.